Mi nombre es Eneide Rojas y estos son los ejercicios de la segunda evaluación de álgebra. Como primer ejercicio tenemos que A es igual a un conjunto alfabético y nos piden explicar e indicar si R1 cumple con las propiedades reflexiva, irreflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica y transitiva. Con la, Como la primera propiedad nos dice que es la propiedad reflexiva y esta nos dice que para que se cumpla debe de haber dos grupos donde X y Y tengan el mismo valor. Es decir, que acá tanto X como Y tienen el mismo valor, en este caso las mismas letras, por lo que la propiedad reflexiva se cumple. Seguimos con la propiedad irreflexiva que nos dice que en R1 no debe de haber una X y una Y que tengan el mismo valor o en este caso las mismas letras. Y como podemos ver, acá hay dos conjuntos que no cumplen esta propiedad, por lo que R1 es reflexiva, pero no irreflexiva. Entonces tenemos la propiedad simétrica. Esto nos dice que X y Y, que para cada X, Y tiene que haber una Y, YX. Como podemos ver acá en, en pantalla. Como podemos ver acá, acá muestro lo que quiere decir la propiedad simétrica, que para cada X, XY debe haber una Y de X. Es decir, que si en el primer grupo hay una AB, tiene que haber otro donde haya una BA. Pero también nos dice que para que eso se cumpla, eso debe cumplirse en todo R1. Y como podemos ver, solo se cumple en un par de grupos. Por lo que quiere decir que R1 no es simétrica. Continuando con la propiedad asimétrica, nos dice que R1 no, un momento, acá, que R1 tiene que tener X, X y Y diferente. O sea que todas las X y Y, todos los valores de X y Y tienen que ser diferentes. O sea, cada grupo tiene que tener una X y una Y de valores diferentes, como podemos ver acá en esta parte. Pero como lo vimos anteriormente, acá no se cumple acá tanto Y como X y acá en este otro grupo, tanto Y como X cumplen, o sea, tienen los mismos valores. Por lo que quiere decir que la propiedad asimétrica no se cumple. R1 no es asimétrica. Entonces continuamos con la propiedad antisimétrica. Es decir, que no debe de haber acá, un, que si hay un XY, no debe de haber una
y de x, como podemos verlo acá en pantalla. Eh, Esto quiere decir que nuestra propiedad antisimétrica no se cumple. Es decir, que R1 no es antisimétrico. Y para finalizar este primer ejercicio, tenemos que la propiedad transitiva nos dice que para que ésta se cumpla, deben de haber una x, y, pero debe haber también, por cada x, y debe haber una y de z, y por cada y también debe haber x- una, una z, una x de z. Por lo que acá en R1, como podemos ver, no se cumple en ningún conjunto de estos, se cumple esta propiedad, debido a que acá hay una X y una Y, hay una Y y hay una Z, pero no hay una Z, no hay una X y una Z, por lo que R1 no es transitiva. Continuando con el siguiente ejercicio, tenemos que A es igual a un conjunto numérico y nos piden explicar para indicar si R2 cumple con las propiedades reflexiva y reflexiva, simétrica, asimétrica, antisimétrica y transitiva. Entonces, la primera propiedad nos dice que es la propiedad reflexiva y eso nos dice que debe de haber una X y una Y iguales, con el mismo valor, en este caso, el mismo valor numérico. Y como podemos ver acá, hay dos grupos que cumplen esta, no, perdón, hay tres grupos que cumplen esta condición, por lo que quiere decir que R2 cumple con la propiedad reflexiva. Ahora, continuando con la propiedad irreflexiva, esta nos dice que no deben haber grupos donde X y Y sean iguales. Y como podemos ver, hay uno, 2 y 2, 3 y 4 grupos que tanto X como Y tienen el mismo valor numérico. Por lo que quiere decir que R2 no es, no cumple con la propiedad irreflexiva. Entonces continuamos con la propiedad simétrica. Esto quiere decir que debe de haber una X, que, que por cada XY debe de haber una Y de X. Es decir, acá, como podemos ver en pantalla. Y podemos ver que hay un par de grupos que cumplen esta condición. Pero, como lo dije anteriormente en el ejercicio anterior, R tiene que cumplir esta condición en toda R2 debe cumplir esta condición y solo hay dos grupos que la cumplen, por lo que quiere decir que R2 no es simétrica. Ahora continuamos con la propiedad asimétrica. Esta idea nos dice que X y Y deben de ser diferentes.
Acá vamos a marcar las X. Y como podemos ver, y como dije anteriormente, hay cuatro grupos que no cumplen esta condición debido a que tanto las X como las Y no cumplen esta condición, por lo que R2, ¿tá?, no cumple con esta propiedad asimétrica. Entonces continuamos con la propiedad antisimétrica. Por ahora acá esto es, que nos dice debe de, que no debe de haber un XY, o sea que por cada XY no debe de haber un Y de X. Y como podemos ver, no se cumple esta función, esta condición, debido a que aquí hay un XY, pero aquí hay un YX. Acá, como por en pantalla, ya lo suelo marcar, no cumple esa condición, por lo que R2 no es antisimétrica. Y para finalizar, nos dice que R2, que si R2 cumple con la propiedad transitiva, es decir, que por cada X debe de haber XY, acá XY, debe de haber una Y de Z, y y si hay una Y de Z, hay una Z, una X de Z. Y como podemos ver, esta, esta condición no se cumple. Tenemos XY, YZ, pero no tenemos XZ. Por lo que quiere decir que esta propiedad no se cumple, por lo tanto, R2 no es transitiva. Y con esto finalizo la explicación de estos ejercicios de álgebra.